Nuestro Dios es el Señor de la historia. Él interviene en favor de su pueblo para cumplir sus promesas de llevarlo a casa. Él cuidó a los israelitas y cuidará de nuestras necesidades de acuerdo con los tiempos perfectos. Los libros de Esdras y Nehemías, que originalmente formaban una unidad, comienzan con una lección de la obra misericordiosa de Dios en favor de Israel a través del rey Ciro. Los libros se centran específicamente en la línea de tiempo del ministerio de Zorobabel y Esdras. El primer grupo de exiliados que regresó a Israel entre los años 537 y 536 a.C. fue dirigido por Zorobabel, el gobernador, y Jesúa, conocido también como Josué, el sumo sacerdote. La experiencia de Zorobabel con la reconstrucción del templo de Jerusalén se registra en Esdras 1 al capítulo 4 versículo 5 y Esdras 7. Luego comienza a relatar el regreso del segundo grupo de exiliados bajo el liderazgo de Esdras, unos 80 años después. El estudio de esta semana comienza con las profecías sobre la primera repatriación de los exiliados. Estas profecías, que se encuentran en los libros de Jeremías y Daniel, consisten en la predicción de 70 años de exilio por parte del profeta Jeremías. Lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Y la angustia subsiguiente de Daniel con respecto al cumplimiento de la profecía en Daniel 9. Dios le asegura a Daniel que él cuidará a los exiliados y que cumplirá su palabra. El rey medo-persa Ciro cumple la profecía y ordena a los judíos que regresen y reconstruyan su templo bajo el liderazgo de Zorobabel. El segundo grupo de repatriados llegó el año 457 a.C., unos 60 años después de la reconstrucción del templo de Jerusalén ocurrido en el 515 a.C. Esdras 7, que detalla la repatriación, es una introducción a la persona de Esdras, un escriba y experto en la ley del Señor. En otras palabras, Esdras es un maestro de la Torá y dedica su vida a servir a Dios. Intenta reavivar el interés por la palabra de Dios entre los exiliados. Nos encontramos en nuestro estudio con una estructura literaria de Esdras, que está dividido en dos partes. Uno, que es el regreso de Babilonia a Jerusalén siguiendo el decreto de Ciro, y dos, el regreso de Babilonia a Jerusalén siguiendo el decreto de Artajerjes. En el primer caso, se produce entre el 536 y 537 a.C., Zorobabel y Jesúa, bajo la conducción de Dios, regresan a Judá con el primer grupo de israelitas. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 5. El templo de Dios en Jerusalén fue reconstruido bajo el reinado de diferentes reyes extranjeros. En la segunda parte, encontramos que en el 457 a.C., Esdras, bajo la conducción de Dios, regresa a Judá con el segundo grupo de israelitas. En esta ocasión, Esdras emprende unas reformas. Por otra parte, la estructura literaria de Nehemías también se divide en dos partes. El primero, el regreso de Babilonia a Jerusalén luego de las cartas de respaldo del rey Artajerjes. Esto se produce en el año 444 a.C., donde el muro de Jerusalén es reconstruido. Y la segunda parte, el estudio de la palabra de Dios, así como el reavivamiento y la reforma en Israel.
En esta parte se registran las reformas finales de Nehemías. Familiarízate con estas estructuras, acontecimientos históricos básicos y fechas, o mejor aún, memorízalos. Esta información te ayudará a evitar confusiones con respecto a las 3 intervenciones de Dios en favor de su pueblo para llevarlo de regreso a Jerusalén. Además, te ayudará a comprender el mensaje de estos 2 libros. ¿Cuál es ese mensaje? El Señor es fiel y cumple sus promesas. Ten en cuenta que algunas partes de estos libros están compuestos de manera temática, no en orden cronológico, especialmente Esdras capítulo 4 del versículo 6 al 23. En el marco de las estructuras literarias simplificadas de Esdras y Nehemías, observa los decretos que facilitaron las 3 repatriaciones del pueblo de Dios a Jerusalén. Estos 3 decretos de los reyes medo-persas son el primer decreto emitido por Ciro el 538 a.C., en el que los judíos regresan del exilio babilónico y comienzan a reconstruir el templo de Jerusalén. El segundo decreto de Darío, el año 520 a.C., en el que los judíos regresan a Jerusalén y reanudan la reconstrucción del templo, que posteriormente fue dedicado el 515 a.C. Y el tercer decreto de Artajerjes, el año 457 a.C., en el que la ciudad de Jerusalén es reconstruida y los judíos alcanzan la autonomía nacional. Hay que destacar que el desafío para Esdras y Nehemías no fue reconstruir el templo, el cual se terminó el 515 a.C., es decir, casi 60 años antes de que Esdras llegara a Jerusalén. Más bien, estos hombres procuraron reconstruir la ciudad de Jerusalén, su administración y lograr la autonomía nacional para Israel. En la siguiente tabla, que puedes visualizar, se enumeran los reyes de Persia y los grupos que regresaron a Israel bajo sus reinados. Además, en la cuarta columna, se enumera específicamente la obra que cada grupo hizo en Israel y lo que sucedió allí durante el reinado de cada rey persa. La tabla está diseñada para darle al maestro o al estudiante una mejor idea de la línea del tiempo de estos acontecimientos. Veamos un poco acerca de la primera repatriación, ocurrido entre el 537 y 536 a.C. El cumplimiento de las profecías de Jeremías e Isaías. El rey Ciro proclama: Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras capítulo 1, versículo 2. Esta declaración no significa que Ciro se haya convertido en un seguidor de Dios. Ciro estaba tratando de complacer a la gente de su reino al reconocer a sus dioses y creencias religiosas. El rey daba honor a todos los dioses y pedía una bendición de todos ellos en un esfuerzo por obtener el apoyo de sus súbditos. Sin embargo, la pluma de la inspiración nos dice que cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes de que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernador del universo, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Profetas y Reyes, página 409. Así, Ciro emitió el decreto para que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén. La primera repatriación no fue una reubicación forzada. Los judíos tuvieron la libertad de elegir regresar a su tierra. La división anterior entre los reinos del norte y del sur en Israel y la ruptura entre las tribus no se había remediado durante el exilio. Solo los descendientes de aquellos que pertenecían al reino de Judá o reino del sur respondieron al llamado de regresar a la tierra prometida. El rey Ciro nombró a Sesbazar, que significa el pecado de Shamash, protege al padre, como líder del grupo. ¿Qué pista nos da el nombre de Sesbazar sobre su identidad? Existen 2 posibilidades.
El nombre Sesbazar, junto con la mención de él como líder, aparece solo al comienzo del regreso del cautiverio babilónico. Además, el gobernador del pueblo siempre se llama Zorobabel, que significa la simiente de Babilonia. Por lo tanto, comúnmente se infiere que Sesbazar y Zorobabel son la misma persona. Ambos son nombres babilónicos, pero el segundo podría ser más neutral y oficial en el ámbito religioso. O quizá Sesbazar haya sido el gobernador al principio, pero murió muy temprano y fue reemplazado por Zorobabel. Zorobabel llevó al primer grupo de repatriados a Jerusalén y comenzó la reconstrucción del templo. Sin embargo, surgió mucha oposición y durante varios años el trabajo comenzó y se detuvo varias veces. Al final, Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías entre los años 520 a 519 a.C. para alentar a los pobladores a completar la obra del templo. En consecuencia, llevó 20 años después de la llegada de los repatriados terminar y dedicar el templo el año 515 a.C. La segunda repatriación, ocurrida el 457 a.C. Esdras 8 enumera a los exiliados que regresaron con Esdras. Además de los sacerdotes y las familias reales, se menciona 12 jefes de familia judíos. El regreso de los exiliados le recuerda al lector el poderoso éxodo de Egipto. Así como las 12 tribus viajaron desde Egipto hasta la tierra prometida, ahora una vez más 12 familias viajaron a Israel. La segunda repatriación es posible gracias al rey Artajerjes, que envía una carta con Esdras y les abre las puertas a los judíos. Una vez más, se enfatiza que cualquiera que se ofrezca voluntariamente para ir a Jerusalén puede hacerlo. Artajerjes reconoce al Dios de Israel, que para él es un Dios regional. Curiosamente, el rey reconoce la inteligencia de Esdras y específicamente menciona: posees la sabiduría de Dios. Esdras 7:25. Nueva versión internacional. Al encomendarle ser el líder de la expedición, el trabajo de Esdras era enseñar a su pueblo las leyes de Dios y establecer la cultura religiosa de su pueblo. El rey percibe también su propio papel en esta obra. Entiende que facilita la restauración de la religión de los judíos, así como su identidad, enviando a un grupo con Esdras. Mediante su decreto que ordena la restauración de Jerusalén y no solo del templo, el rey Artajerjes cumple la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24-25. El año 457 a.C. es el punto de partida de las 70 semanas que están determinadas o cortadas de la profecía de los 2300 días o años. Recordemos que en profecía, un día equivale a un año, lo que hace que ambos periodos comiencen ese mismo año. La profecía de las 70 semanas termina el 34 después de Cristo, que culmina con el apedreamiento de Esteban, hecho que coincide con la proclamación del Evangelio a los gentiles después de la crucifixión de Jesús el año 31 después de Cristo, a mitad de la semana mencionada en Daniel 9:27. El periodo de los 2300 años termina en 1844, lo que lo convierte en el periodo profético más largo. Su cierre marca el comienzo del juicio previo al advenimiento en el cielo, el día de expiación antitípico. Por lo tanto, el momento del regreso de Esdras a la tierra de Israel desempeña un papel fundamental en la profecía. Este estudio lo vamos a continuar ahondando en la lección 3. Todo este mensaje, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿De qué nos sirve? Porque si tan solo nos quedamos en hechos proféticos, en profecías, en fechas,
no va a sernos de mucha utilidad. Esdras 1:1 declara que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que diera la orden de permitir que los judíos regresaran a la tierra de Israel. Ciro respondió al impulso del Espíritu de Dios, quien impresionó al rey para que proclamara que los judíos reconstruyeran el templo de Jerusalén. Increíblemente, un rey pagano respondió a las indicaciones de Dios. Despertó viene de la palabra ur, que también significa conmover. Por tanto, Ciro, en cierto sentido, se conmovió ante el llamado de Dios. Cuando Dios se mueve en nuestra vida, nos despertamos a sus indicaciones y su dirección. Esa motivación positiva proviene de una apreciación de los actos poderosos y misericordiosos de Dios en la historia y en nuestra vida. Este aprecio por Dios nos permite admirarlo y seguirlo y perseverar en nuestro andar con Él y en la obra que Él nos da para hacer. Nuestro mejor desempeño proviene de la comprensión de quién es Dios y lo que ha hecho, de saber cómo interviene con amor en favor de su pueblo y cómo lo motiva a la acción. Analiza las siguientes preguntas y después comparte el significado de despertar o conmover de Esdras 1 del mensaje anterior. ¿Qué te motiva a seguir la conducción de Dios? ¿De qué manera has sentido que Dios te despierta o te motiva a hacer algo por Él en tu vida? Que Dios te bendiga.